Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün sorprendieron a todos con una decisión inesperada, han comenzado terapia juntos. El actor turco Engin Akyürek, conocido por su carácter reservado y su talento indiscutible, ha dejado a todos boquiabiertos tras confirmar que ha iniciado sesiones de terapia junto a su colega y amiga cercana, Tuba Büyüküstün. Sí, escucharon bien, terapia en pareja. Aunque no han confirmado una relación sentimental oficialmente, este nuevo paso ha desatado una ola de rumores y especulaciones que no han dejado indiferente a nadie. Todo comenzó cuando los medios turcos captaron a Engin y Tuba saliendo discretamente de una clínica psicológica en Estambul. Al principio se pensó que se trataba de una simple coincidencia, pero una fuente cercana a ambos actores reveló, han estado asistiendo juntos a sesiones de terapia desde hace unas semanas. Es una decisión que tomaron para fortalecer su vínculo y entenderse mejor como personas y como compañeros en la vida. Lo más impactante fue la declaración que Engin hizo a un periodista en un evento reciente, donde no esquivó el tema, sí, es cierto. Estamos en un proceso de crecimiento personal. Tuba y yo creemos que la comunicación y el entendimiento son claves, tanto en la amistad como en cualquier tipo de relación. Por su parte, Tuba también rompió el silencio en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen en blanco y negro con la frase, conocerse a uno mismo es el inicio de todo amor verdadero. Esta publicación recibió miles de comentarios de apoyo y generó aún más expectativas entre sus fans. Las redes sociales explotaron con esta noticia. Algunas seguidoras comentaron, esto sí que no me lo esperaba. Son la pareja perfecta, aunque no lo digan abiertamente, mientras que otras expresaron su curiosidad, ¿será solo amistad o hay algo más? De cualquier forma, están haciendo lo correcto. Un terapeuta reconocido en Estambul, que prefirió mantenerse en el anonimato, opinó sobre la situación, ver figuras públicas tomando decisiones maduras como acudir a terapia es algo muy positivo. Ayuda a romper estigmas y muestra que todos, sin importar cuán exitosos sean, necesitan espacio para crecer emocionalmente. Aunque los rumores sobre un romance entre Engin y Tuba circulan desde su colaboración en la exitosa serie Kara para Aşk, ambos siempre han sido muy discretos con respecto a su vida privada. Sin embargo, este nuevo paso parece indicar que su vínculo ha evolucionado hacia algo más profundo, más íntimo. Una fuente del equipo de producción con el que trabajaron recientemente añadió, siempre han tenido una conexión especial. Se entienden con una sola mirada. Que ahora decidan trabajar en esa conexión de forma consciente es admirable. Otra señal que ha llamado la atención de los fanáticos es el hecho de que ambos han comenzado a compartir contenidos similares en redes sociales, frases sobre el crecimiento interior, imágenes de libros de psicología emocional, y reflexiones sobre el perdón, la empatía y la autenticidad. Esto ha sido interpretado por muchos como un reflejo del proceso que están atravesando juntos. Incluso algunos fans han creado páginas dedicadas exclusivamente a seguir el viaje emocional de esta entrañable dupla, documentando cada publicación, entrevista o aparición pública que pueda dar nuevas pistas. En uno de los programas de entretenimiento más vistos de Turquía, una panelista comentó, no me sorprendería que pronto anuncien algo más formal. Cuando dos personas comparten tanto tiempo y, sobre todo, emociones profundas, es inevitable que eso evolucione hacia un vínculo más sólido. A pesar de todo el revuelo mediático, tanto Engin como Tuba han mantenido la compostura. Siguen participando activamente en proyectos profesionales, demostrando que su vida personal no interfiere con su compromiso artístico. Engin se encuentra filmando una nueva serie dramática ambientada en los años 70, mientras que Tuba está colaborando con una organización internacional enfocada en los derechos de las mujeres en Medio Oriente. Ambos se muestran concentrados, enfocados y, según colegas cercanos, más tranquilos que nunca. Un estilista que ha trabajado con ellos recientemente dijo, los vi juntos en una sesión de fotos. La energía entre ellos era calmada, cómplice. No hacía falta decir mucho. Se notaba que estaban en una etapa de entendimiento mutuo muy profundo. Las teorías sobre su posible relación sentimental han generado división entre los seguidores. Algunos prefieren no apresurar conclusiones, argumentando que es posible que simplemente hayan encontrado una amistad sincera y madura. Otros, sin embargo, están convencidos de que están frente al nacimiento de una historia de amor poco común,
basada en el respeto, la admiración mutua y la conexión emocional. Un análisis publicado en una revista de psicología popular planteó que el hecho de que dos figuras públicas decidan acudir juntas a terapia, sin necesidad de confirmar una relación romántica, podría representar una nueva forma de construir vínculos humanos, fuera de los moldes tradicionales. El artículo citaba, la evolución de las relaciones humanas nos lleva a espacios donde la intimidad emocional no necesariamente implica una etiqueta convencional. Lo que están haciendo en Jinituba podría marcar el inicio de una nueva narrativa sobre cómo se relacionan las personas en el siglo XXI. Mientras tanto, en las calles de Estambul, los murales urbanos y cafés temáticos han comenzado a incluir imágenes de la pareja, muchas veces con citas inspiradoras sobre la empatía y el autoconocimiento. No es raro ver camisetas o tazas con frases como terapia es amor o en Jinituba, crecer juntos, lo que muestra hasta qué punto esta historia ha tocado a la gente. En una entrevista reciente, cuando se le preguntó sobre cómo ha cambiado su visión del amor con el tiempo, Tuba respondió, creo que amar también es tener el valor de conocerse uno mismo. A veces nos lanzamos a amar sin saber quiénes somos. Estoy aprendiendo que para amar bien, primero hay que mirarse con honestidad. Por su parte, Engin, conocido por sus respuestas reflexivas, mencionó, las relaciones no se tratan solo de momentos felices. A veces, el verdadero vínculo nace cuando uno se atreve a compartir también sus sombras, sus dudas, sus miedos. Creo que estoy en un momento de mi vida donde quiero relaciones reales, sin máscaras. Esta sinceridad ha sido muy bien recibida por el público. En tiempos donde muchas celebridades optan por mostrar solo la parte perfecta de sus vidas, ver a dos actores tan conocidos hablando abiertamente de sus procesos internos ha generado un efecto refrescante. Los ha humanizado. Los ha hecho más cercanos. Y quizás por eso, más admirados que nunca. A medida que pasan las semanas, el interés por la evolución de esta conexión no parece disminuir. Ya hay rumores de un posible documental, e incluso se ha mencionado la posibilidad de una nueva colaboración artística entre ambos, esta vez con un enfoque más introspectivo, centrado en historias de transformación personal y sanación emocional. Lo cierto es que, más allá de los rumores, lo que están construyendo en Jinituba, ya sea una amistad profunda, una relación amorosa o una alianza emocional única, ha tocado fibras muy sensibles en quienes lo siguen. En un mundo tan acelerado, lleno de apariencias y conexiones superficiales, ver a dos personas tomar el camino de la introspección conjunta, de la escucha activa, del apoyo mutuo, es algo que inspira. Y quizás, eso es lo más valioso de toda esta historia. No el morbo, no el romance, sino la posibilidad de que a través de su ejemplo, más personas se animen a mirar hacia adentro, a sanar heridas y a construir vínculos auténticos. Porque al final del día, como dijo Tuba en una entrevista, el mayor acto de amor es aprender a escuchar de verdad. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre esta inesperada decisión de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Y claro, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna novedad del mundo de las celebridades.